Good afternoon. My name is Diego Fernando Montaña. I am 22 years old. I live in the city of Facatativá. I am a student at the university and the Industrial Engineering Program. Y hoy vamos a hablar un poco de métodos para probar validez de argumentos. Primer ejercicio. Entonces, propósitos simples. Teníamos a PQR, donde P, los pactos ilegales de grupos armados tienen consecuencias en la economía del país. Q, la corrupción limita los recursos destinados a la salud. Y R, la corrupción ralentiza el ritmo acelerado del desarrollo de una sociedad. Entonces ya nos planteaban un lenguaje simbólico, que viene siendo este. Entonces el lenguaje simbólico nos demuestra que P, entonces Q y R, pero acordémonos que Q está negativo. Entonces P, decimos P, entonces Q negativo y R. Más o menos así nos queda en un lenguaje natural. Si los pactos ilegales de grupos armados tienen consecuencias en la economía del país, entonces la corrupción no, porque tenemos un Q negativo, la corrupción no limita los recursos destinados a la salud. Y R. Y la corrupción ralentiza el ritmo acelerado del desarrollo de una sociedad. Entonces lo primero que hicimos fue desarrollar la tabla de la verdad. Esa tabla de la verdad empezamos haciéndola con las preposiciones simples que tenemos. Entonces vemos que las preposiciones simples que tenemos arriba eran P, Q, R, ¿cierto? Entonces así empezamos. P, Q, R. Pero también tenemos que el Q era negativo. Arriba teníamos un Q negativo, ¿cierto? Entonces ese es el que necesitamos desarrollar. Un Q negativo. Y así empezamos nuestra tabla de preposiciones. Entonces, P, Q, R y Q negativo. Entonces empezamos. Nos dice que las primeras tienen que ir la mitad tiene que ir en verdad. Entonces, bueno, primero tenemos que hallar entonces las filas. Para hallar las filas, la teoría dice que tiene que ser n a la 2. Entonces, ¿cómo hicimos esto? Perdón, 2 a la n, perdón, 2 a la n. Entonces, era n, son el número de proposiciones, entonces son 3. 3 a la n. 3 a la... Entonces, así supimos que eran 8 filas que se tenían que hacer, en donde estaban nuestras 3 proposiciones, que era 2 a la n, entonces 2 a las 3 proposiciones que tenemos son 8. ¿Listo? Entonces así empezamos desarrollando 8 filas y empezamos después a desarrollar las columnas. Entonces ya sabemos que la preposición Q, preposición P, Q, R, Q negativa y nuestro desarrollo de compuestos. Entonces empezamos. La mitad son verdaderas, la mitad son falsas. Q lo vamos a desarrollar siendo que la mitad de P sean verdaderas, 2, y empezamos así para abajo. 2, 2 y 2. ¿Listo? Entonces, con R nos tocaba era la mitad de Q. Entonces, la mitad de Q, 2, 1. Entonces, quedó verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora tenemos que desarrollar negativo de Q. Negativo de Q es muy fácil de sacar porque realmente es lo contrario de Q. Entonces, si en Q tenemos las dos primeras verdaderas, pues en Q negativo va a ser las dos primeras falsas, ¿cierto? Hasta ahí todo bien. Entonces, lo primero para desarrollar de nuestro problema era el condicional. Entonces, tenemos condicional de P, Q. Entonces, así empezamos a desarrollarlo. Entonces, dice que para el condicional solo es falso cuando las dos proposiciones, cuando la segunda proposición es falsa. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Bueno, antes de todo eso hay un consecuente y un antecedente. Entonces, el antecedente tiene que ser verdadero y el consecuente tiene que ser falso para que cumpla la ley que nos presenta el condicional. Entonces, el condicional que dice que solo es falso si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, así empezamos. Este
No, porque es un verdadero, entonces verdadero. Solo nos cumple el que sea falso, ¿listo? Entonces así desarrollamos toda la columna de P condicional Q. Entonces después empezamos a desarrollar la columna de la conjunción entre Q y R. Y así empezamos a desarrollar. Entonces, para la conjunción nos dice que la ley que solo es verdadero cuando ambas proposiciones implicadas son verdaderas. QR, si ambas proposiciones, como lo vemos aquí, son verdaderas, es igual. Entonces, ya después de sacar esta, lo desarrollamos y sacamos la final, que son estas dos. Que la diferencia entonces nos dice lo mismo. ¿Cómo funciona? La condicional solo es falso cuando la primera proposición, el antecedente es verdadero y la consecuencia es falsa. Y así nos dio falso, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. En la proposición que nos dio de la tabla de la verdad es una contingencia. ¿Por qué? Porque no todas son verdaderas y no todas son falsas. Tenemos una mezcla entre verdaderas y falsas, por lo cual se considera una contingencia. Después de esto, fuimos a sacar nuestra tablita en el que nos plantea la tabla de la verdad en la página de la UNAP y ya la tenemos, la comparamos y nos dio bien. Entonces, hasta ahí, todo nos quedó bien. Muchas gracias.